Hoy abrimos un capítulo de silencios que hablan fuerte, de páginas que desafían etiquetas y de fe que se convierte en oficio. Nuestro invitado nació en Funza, Cundinamarca, en 1985. Es administrador financiero, gerente general de Ediciones Megara y, sobre todo, escritor de suspenso y misterio que no teme mezclar géneros para romper moldes. Con 6 novelas publicadas, su libro más próspero, Los Olvidados, Historia del Orfanato, Las Victorinas, ha tocado a más de 10.000 lectores. Su anhelo suena a consigna, que los libros le ganen la batalla a las armas. Hoy, Eric Méndez nos recuerda que la lectura puede ser una forma de amor y una manera de poner el mundo en su lugar. Bienvenidos a las Crónicas de Vincent, donde las historias no solamente se escriben con tinta, también se escriben con cicatrices, con sombras y luces de aquello que fuimos, de lo que aún podemos ser. Esto es Las Crónicas de Vincent. En la casa de infancia de Eric había enciclopedias y libros de historia universal. Objetos cotidianos que, con el tiempo, se volvieron brújula y refugio. No solo consulta, sino excusa perfecta para perderse entre páginas y encontrar entre historias su vocación. Eric, bienvenido a las Crónicas de Vincent. Naciste en 1985 en Funza. ¿Qué recuerdas de tu infancia y qué te empujó a la escritura? Por fortuna, en mi hogar siempre hubo libros. Los primeros que me adentré a leer concienzudamente fueron libros de historia, de geografía y enciclopedias, que era lo que abundaba en mi casa. Allí me abrió un nuevo mundo y esto me permitió conocer mucho de Egipto, Italia, Francia, guerras, Colombia, etcétera. Y yo creo que eso también influyó mucho en lo que es ahora Eric Méndez como escritor. Eric, estudiaste administración y finanzas. ¿Cuándo supiste que tu vida iba a girar en torno a las letras? Yo creo que la escritura siempre ha estado presente en mi vida, independientemente de la carrera que haya elegido, que fue la administración financiera y que ahora también aplico. Considero que las letras siempre han sido base fundamental desde la adolescencia para mí. Yo nunca dejé de escribir, al principio hacía pequeños cuentos, relatos, poesía, también llevaba un diario donde expresaba, donde borraba, donde quitaba a manera de catarsis para continuar con este mundo bello de la escritura. Incluso cuando fui profesional y trabajé en una empresa por tanto tiempo, en las tardes y los domingos yo los dedicaba a la escritura, porque simplemente eso es lo que me llena. Y cuando uno tiene un oficio y un don y lo complementa, no hay horarios, no hay excusas, no hay nada. Entonces yo creo que desde niño la escritura siempre me buscó. Eric, de escritor a escritor. Nosotros siempre iniciamos siendo lectores. ¿Cuál fue ¿Cuáles fueron esas influencias que tuviste para empezar a escribir? Sin duda, de los libros que más me han marcado ha sido Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain, porque fue realmente el primer libro que yo leí en mi vida. Ya después de él le precedieron muchísimos, algunos infantiles, otros libros de aventura. Me comencé a interiorizar mucho y a interesar mucho en las sagas, especialmente las novelas Río, que tenían 5 o 6 libros o más, porque pues me parecían fantásticas. Ya después ascendí un poco a los clásicos y por supuesto El Quijote de la Mancha, que lo leí 2 veces porque realmente me encanta la forma en la que Cervantes escribe. Hay autores que eligen una etiqueta. Eric prefiere abrir ventanas. No quiere ser encasillado. Concibe la escritura como un todo y cree que un escritor debe tener la capacidad y la valentía de contar historias en cualquier territorio. Eric, has escrito suspenso, misterio y otros géneros. Em, ¿Cómo haces para adaptar todas estas historias a cualquier tipo de público? ¿Cómo llegas a esa versatilidad? Yo considero que uno como escritor tiene la capacidad de escribir
acerca de cualquier género y cualquier tema. Entonces me considero corifacético, me gusta mucho el terror, el suspenso, el drama, el romance, la fantasía, y yo simplemente dejo que todo fluya. Si es necesario hacer una interiorización y saber qué es lo que se tiene que escribir, lo hago. Eric, llevas un largo camino como escritor, ya varias novelas publicadas. ¿Qué desafío te dejó escribir para públicos tan diversos y qué metas tienes con respecto a ello? En mi caso particular, Vito, yo decidí escribir para mí mismo y compartir mis historias con los demás. Ya el público elige si lo que yo escribo les interesa o no, porque realmente comercializar la literatura es prostituirla y eso es lo que yo no quiero. Cada persona tiene un cerebro y una mente que discierne las cosas de manera diferente. En mi caso yo lo hago como una catarsis que puede llegar a sanarme el alma, a curarme y a explorar nuevas partes de mí que de pronto no conozco. Esa es la razón por la que yo escribo y lo comparto con ustedes. Si lo quieren aceptar, es muy, muy provechoso y muy bonito. Pero si no les gusta, pues no podemos hacer en ese caso nada, ¿verdad? Entonces, disfrutemos el camino y disfrutemos de todos los libros que para gusto los colores y siempre hay oposición y siempre hay cosas buenas que se pueden sacar de cada libro y de cada autor. Los Olvidados, Historia del Orfanato Las Victorinas, un título que pesa y que convoca una historia cruda que, según su autor, pone en cuestión valores, acciones y silencios, páginas que nos obligan a mirar lo que evitamos y a valorar lo que aún tenemos, dándole voz a aquello que callamos por miedo. Quizás ahí radica su éxito, en la honestidad que raspa. Los Olvidados, Historia del Orfanato de las Victorianas, tiene un tinte tan especial que a los jóvenes y a los adultos les llega al corazón, porque es una novela cruda, sin censura, que muestra el lado verdadero de los corazones. Hay personas buenas, hay personas malas, cada uno toma sus decisiones y sus actos, y eso implica que el lector se sumerja en cada página y la sienta como propio. La idea fue darle voz y voto a todo aquello que olvidamos que realmente es un ser humano. Entonces yo los invito también a que la lean y que vean ese juicio moral que les propongo para que se den cuenta que a veces simplemente los caminos se tuercen por X o Y motivo. Eric, hablemos de tu participación en antologías internacionales. Tengo entendido que has participado en varias antologías internacionales. Eh, ¿Qué te dejó esta experiencia frente a tus propias obras? Cuando participas en antologías, te das la oportunidad de conocer otros mundos. El hecho de tener a 5 o 6 escritores diferentes, incluso si son de otros países, mucho mejor, te permite ver la misma historia desde muchos puntos que quizás tú no hayas contemplado. Entonces, para el escritor es fundamental y le ayuda en su crecimiento. Eric afirma que su intención primaria es dejar huella en el corazón de cada valiente que se arriesga a leerlo, y en esa declaración hay una pedagogía de lo íntimo, la lectura como base para la vida, como chispa para transformar una biografía. ¿Qué significa para ti dejar huella? Aquí te lee. Dejar huella en el lector significa que tu obra marcó de alguna manera y que movió sus sentimientos a un nivel muy profundo. Fue llorado de tristeza, de alegría, le sacaste una sonrisa, incluso rompió tu obra, le dio tanta rabia que eso fue lo que le provocó. Entonces, dejar huella significa eso, poder mover el alma del lector con unos pocos renglones. Eric, en muchas ocasiones te he escuchado decir que anhelas que los libros les ganen a las armas. ¿Cómo puede la literatura aportar a la paz y ese propósito divino del cual estás hablando? Entre más leemos,
Vito, nos damos cuenta que menos sabemos, pero también interiorizamos más en lo que somos y hay un despertar ya no violento, sino pacífico, que nos muestra un camino diferente. Ese es precisamente el poder de la literatura y por eso radica mi frase de que sueño con que en algún momento de la historia humana los libros le ganen la guerra a las armas. Entre más leemos, quiero pensar que podemos volvernos menos violentos, más conscientes y llegar a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eric, eres un empresario del sector editorial con tu editorial independiente Ediciones Melgara, la cual le ha ayudado a cientos de personas a cumplir sus sueños de poder publicar su libro. ¿Cómo haces para equilibrar entre la empresa y el ser escritor? Aunque parezca exactamente lo mismo o similar, el hecho de ser gerente de una editorial implica que lo que yo tengo ahí es un trabajo. Claro, tengo contacto con manuscritos, con autores, con muchos procesos, pero al final sigue siendo eso, trabajo. ¿Que cómo lo equilibro? Simple, hay que sacar un tiempo del día o de la noche de uno para leer y para escribir. Eso tiene que ser una parte muy consciente y disciplinada que tenemos que explorar porque al final, así sea acerca de la literatura, si te dedicas solo a trabajar, te va a terminar absorbiendo. Entonces, en mi caso, yo trato o intento escribir a diario, así sea media hora, una hora, para sentir que hice algo distinto. Esa es mi manera de cambiar la rutina y yo creo que me funciona muy bien. Hay libros que se están escribiendo incluso antes de nacer. Hay historias que maduran en el silencio hasta que el calendario se convierte en parto. Eric, recientemente lanzaste tu novela Gracias por morir. Cuéntanos un poco de qué se trata esa novela. Gracias por morir. Es una novela dramática cargada de romance, un poco de morbo también. Y bueno, yo sé que a mis lectores y futuros lectores les va a gustar porque hay muchísima tensión y como siempre se muestra ese lado humano que a veces detestamos, pero que está latente ahí. Entonces, esta sexta novela yo sé que va a tener gran acogida entre los jóvenes y los adultos. Y bueno, quien esté viendo este podcast, lo invito también a que la adquiera en preventa. Eric, muchas gracias por haber participado en las Crónicas de Vincent, donde las historias no solamente se escriben con tinta, también se escriben con cicatrices, con sombras y luces de aquello que fuimos y de lo que aún podemos ser. Gracias a todos por escucharme. Los invito a adquirir mi libro Las Crónicas de Vincent, el niño de ojos color café, en la plataforma de Amazon, donde pues pueden acceder a él de manera virtual o de manera física. Les llegará al domicilio de cada uno de ustedes. Recuerden que me pueden seguir a través de mis redes sociales en TikTok, YouTube o Spotify como Las Crónicas de Vincent o en Instagram como Vito Serrano, raya al piso, escritor. Nos vemos en una próxima edición. Esto es Las Crónicas de Vincent.